y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a ver el mediador de un nuevo pacto, o como podríamos decirle también, el mediador de un mejor pacto. Amén, gloria a Dios, aleluya. Siempre, hermanos, que volvemos a leer un pasaje de una carta, hay que recordar que una carta se compone por todo lo escrito en ella. Amén, gloria a Dios. Y retomando esta lectura, del 8:1 en adelante, nos dice de la siguiente manera: pero ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, ¿de qué está hablando? ¿De qué es lo que veníamos diciendo anteriormente? Casi en toda la carta de los Hebreos viene resaltando cuán mejor es Jesucristo. Amén. Mejor que Moisés, mejor que los apóstoles, mejor que los ángeles incluso, dice al principio, ¿verdad? Amén. Aquí, anteriormente en el 7, nos venía hablando de un varón llamado Melquisedec, en el cual señalaba al sacerdocio de Cristo. Entonces comienza diciendo así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, de lo que se dijo anteriormente en el versículo anterior, en el capítulo anterior, es lo siguiente: es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Amén. Cuando nosotros vemos esta expresión, nosotros vemos en la escritura que todos los sacerdotes pasados morían y iban a la sepultura, pero no se hablaba de ellos como que iban a la diestra del Padre. Se hablaba de ellos que iban al sepulcro sus cuerpos, y se hablaba que sus almas iban a descansar al seno de Abraham, o a lo que nosotros diríamos hoy el paraíso, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Jesucristo no fue a estos lugares, sino que fue, dice la palabra de Dios, se sentó a la diestra del trono
de la majestad de los cielos. ¿Qué significa esto? Cuando un rey sentaba a alguien a su diestra, le daba la misma autoridad que él tenía. Amén. Es decir, el rey decía, todo lo que éste diga es como que yo lo esté diciendo. Todo lo que éste decrete es como que yo lo decreto. Y incluso había muchas ocasiones en que los reyes decían, toda mi autoridad se la voy a ceder a él. Amén. Él va a estar por encima de todos, solamente yo seré más grande que él. Así es, amén. Nosotros vemos en José de Egipto, vemos que él hace esto, ¿verdad? O el rey hace esto con Amén. José. Dice que lo va a poner sobre todos sus bienes y sobre todo su reino, y él solamente estará observando lo que José iba a hacer. Amén. Gloria a Dios. Solamente yo estaré por encima de él, dice, pero él va a estar encima de todos. Entonces, en este ejemplo de José, nosotros podemos hablar de Jesucristo, pero mucho mejor todavía. Así es, aleluya. Mucho mejor, porque Jesús, sin pecado, Santo eres, Cristo. perfecto, que no falló Gracias, en Señor. ninguna ocasión, él nunca ha fallado ni fallará Te adoramos. a lo que él Sí, Señor. ha prometido. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, leyendo esto, nosotros leemos acerca de Jesucristo en su palabra, cuando a él le preguntaban si era rey, cuando a él le preguntaban si venía para ser rey en la tierra, y él expresó de la siguiente manera en Juan 18:36, dijo, mi reino, dijo Jesús, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces él estaba enseñando que sí era un rey, pero no de la tierra. No de la tierra en el sentido de gobernar como un hombre, ¿verdad? No que iba a gobernar un país o que iba a gobernar varios países, sino que él su reino estaba en los cielos. Y cuando se habla del reino de los cielos, se entiende que tiene señorío sobre toda la creación, Así es, amén. sobre el universo entero. Entonces, el punto principal de lo que viene hablando el libro de los Hebreos, o el escritor a los Hebreos, enseñándole a los judíos, es que Cristo tiene un reino inconmovible, un reino que nadie puede cambiar. Entonces, en ese reino también lo viene mencionando como un sacerdote mejor que los mencionados anteriormente. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Leemos el 2 y dice, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. El verdadero tabernáculo, hermanos, ese tabernáculo o a ese trono al cual nosotros le podríamos llamar el trono de la gracia, ¿verdad? Que podemos acercarnos con confianza, porque sabemos que tenemos a alguien que está de nuestro lado, alguien que nos está representando. Con confianza podemos acercarnos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos entrado en ese pacto, como dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Ese verdadero tabernáculo, Santo eres. y hablando de Jesucristo, también, hermanos, nos habla que traspasó los cielos, y que se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo el 3 y nos dice de la siguiente manera: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Cuál sacerdote tenía que llevar algo que ofrecer? Los que habían sido constituidos tenían que presentar algo que ofrecer antes de intermediar por el pueblo. Así es, amén. Pero nosotros tenemos a este que no presentó algo para sus pecados, sino que se presentó él mismo, pero no por sus pecados de él, sino por los nuestros. Entonces, nosotros podemos tener la plena seguridad y certeza que en Cristo Jesús nosotros podemos entrar con el Padre con confianza, podemos poner nuestras peticiones, y algo que nosotros
tenemos en ese regalo es lo que nosotros llamamos hoy la oración. Y a veces, como hemos dicho en otras ocasiones, la gente ve la oración como un sacrificio. Voy a sacrificar mi carne, voy a sacrificar mi cuerpo, voy a sacrificar un tiempo para el Señor, donde nosotros deberíamos de ver la oración como un regalo que antes no podían tener las personas. Cada vez que ellos querían ir ante Dios, tenían que llevar un animal para que el animal pasara por el sacerdote y el sacerdote lo presentara ante Dios, y así entonces el sacerdote intermediaba por las personas. Ahora nosotros tenemos acceso directo. Efesios 5:2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando vemos esta expresión de olor fragante, nosotros entendemos que fue algo grato ante los ojos de Dios. Amén. Que Dios lo aceptó y que Dios dijo: esto sí es verdaderamente grato delante de mi presencia. ¿Y cómo nosotros sabemos que Dios aceptó este pago o esta ofrenda delante de Él? Porque lo resucitó de entre los muertos. Amén, amén. Y allí nosotros entendemos que esto apunta y señala también que todos los que estamos en Cristo Jesús tenemos seguridad que un día resucitaremos de entre los muertos y reinaremos con Él por los siglos de los siglos, como nos enseña su palabra. Por lo cual, así que dice el 4, así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Hablando de Jesucristo, si Jesucristo se hubiera presentado delante de los sacerdotes que habían y dijera él que quiere ser sacerdote, no hubiera calificado porque no pertenecía a la tribu de Leví. Entonces, para ellos, el poder calificar dependía de cosas externas. Así es, amén. Solamente tenían que ser de la tribu de Leví, haberse consagrado para ser sacerdote y haberse abstenido de ciertas cosas físicas para poder calificar, y que no tuviera impedimentos en ninguna parte de sus extremidades, porque si le faltaba un dedo ya no calificaba para ser sacerdote. Amén. Si era cojo o manco de un pie, no calificaba para sacerdote también. Todo era externo, todo era por fuera, ¿verdad? Entonces Jesucristo en esa manera no hubiera calificado, porque ellos calificaban a las personas por descendencia de la tribu de Leví, y porque fuera perfecto físicamente y que también se hubiera consagrado para este llamamiento, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Jesucristo en esta manera no calificaba. Leemos el 4, también nos habla. Ok, leemos el 5, ¿verdad? Leemos el 5, dice: los cuales servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Estas personas, a pesar de que ellos servían a sombras, servían a cosas perecederas, a cosas que no permanecían para siempre, tenían varios requisitos que cumplir y tenían muchas cosas de las cuales ellos tenían que abstenerse. Como por decir ellos, un sacerdote no se podía casar con cualquier mujer. Amén. Un sacerdote tenía que casarse solamente con una mujer que fuera virgen. No podía casarse con cualquier mujer. Ellos no podían agarrar una mujer de por allí y decir: esta la tomo como esposa. Tenían que asegurarse que fuera una mujer virgen, y así habían muchas otras cosas que ellos tenían que cumplir para poder ser sacerdotes. Y también en los rituales ellos tenían que presentar sus ofrendas por sí mismos para poder entrar delante de la presencia de Dios. Y a pesar de ello, ellos procuraban con mucha diligencia cumplir todas esas exigencias de la ley. Entonces dice: los cuales servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. En esta figura y sombra de las cosas, nosotros leemos un pasaje que nos habla aquí en Colosenses, dice: todo lo cual es sombra, Colosenses 2:17, sombra
de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, Cristo no sirvió a sombras, no sirvió a figuras, no sirvió a símbolos. Él sirvió a lo verdadero, presentando lo verdadero, presentándose Él. Amén. Porque Él era ese verdadero ofrenda, Él era el verdadero tabernáculo, Él era el verdadero sacrificio, Él era la verdadera expiación, Él era el verdadero sacerdote, Él era lo verdadero de todo esto que se mencionaba en el Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Leemos también en Éxodos, porque después dice, sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y en Éxodo nos dice, 25:40 de Éxodo, mira, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado. Moisés no podía improvisar y decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera porque así se mira más bonito, o porque así se mira más atractivo, o porque así es más amplio, o porque así está mejor iluminado, o porque así. Moisés tenía que hacer todo conforme a algo que, por lo que yo leo en la escritura, Moisés miró con sus ojos. Así es, amén. A Moisés se le mostró todo lo que tenía que hacer, y no solamente se le mostró el tabernáculo, sino todo lo que iba a ir adentro del tabernáculo, porque leemos en Número 8:4 y dice, y esta era la anchura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelabro también y todas las cosas de dentro, según las medidas que Dios le daba, así Moisés construía todo. Según el diseño, como Dios se lo había mostrado, Moisés lo construía. Amén. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de alabar a Dios, hay un diseño, hay un modelo, hay una forma y hay unas maneras que Dios ha pedido. Así es, amén. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, también hay un medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios, y el único medio es Jesucristo. Sí, Señor, amén. Cuando nosotros entendemos que es a través de Jesucristo, tenemos que escudriñar las Escrituras y ver qué es lo que Cristo pide, cómo Cristo nos llama. Y cuando nosotros vemos en Cristo, vemos lo primero que Él dice: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, cuando comienza a predicar la palabra. Amén. Entonces, nosotros solamente podemos venir a Él cuando todavía no lo hemos recibido, cuando no nos hemos arrepentido, arrepentidos a Él. Amén, gloria a Dios. En humildad, reconociendo nuestro pecado y arrepintiéndonos de ello. De esa manera, hoy es como nosotros nos podemos acercar a Dios por medio de Cristo Jesús. En aquellos entonces, el Señor había diseñado también de qué manera podían presentar las ofrendas y de qué manera podían presentar los sacrificios. Y a hoy nosotros, toda alabanza, todo cántico, toda oración, toda súplica, todo ruego debe ser por medio de Jesucristo, conforme Cristo también lo ha diseñado, porque el Padre Celestial le ha dado mandamiento a Él y Él nos los ha mostrado a nosotros y nos ha instruido por medio de su palabra. Gloria a Dios, amén. Así que eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender a la hora de acercarnos a Dios. Amén. No podemos acercarnos de cualquier manera, como si nos acercáramos a un hombre, como si fuéramos a pedirle perdón a un hombre cualquiera, como el hombre que se arrepiente con su mujer, le pide perdón hoy, mañana sigue haciendo la misma, como la mujer que pide perdón a su marido y mañana sigue haciendo lo mismo. Con Dios no se puede de esa manera. Así es, amén. Con Dios es arrepentirse de corazón, arrepentirse y que haya un cambio genuino y verdadero de lo que nosotros hemos hecho mal. Santo eres, Señor. Amén, aleluya, bendito Cristo Jesús, alabanzas al Señor. Santo eres, Cristo, amén. Leemos el 6 y dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Las mejores promesas, cuando nosotros vamos, hermanos, a leer las promesas del pueblo de Israel,
la mayoría de promesas para el pueblo de Israel eran cosas físicas. Amén. La mayoría de promesas para el pueblo de Israel eran cosas terrenales. La mayoría de promesas para ellos eran cosas que ellos podían mirar. Amén. ¿Verdad? Así es. Nosotros vemos que incluso cuando fueron unos espías, fueron a ver una tierra que fluía leche y miel, que tenía en abundancia de todo lo que ellos necesitaban para su diario sustento. Pero cuando se habla de mejores promesas, hoy en Cristo Jesús son promesas celestiales. Aleluya, Son amén. promesas que a vida eterna permanecen, que no son cosas perecederas, hermanos. Pero la gente hoy actúa como si las promesas de Dios para nosotros fueran cosas terrenales. Siguen poniendo las cosas, la mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas celestiales. Así es. En las cosas que perecen y no en las cosas que permanecen. La gente sigue de esta manera, comportándose como si ellos pertenecieran incluso todavía a aquel grupo de personas del desierto. Aquel grupo de israelitas que venían en el desierto. Por eso personas las encontramos hoy diciendo, declarando, decretando y poniendo mis pies para que el Señor me dé esto, porque el Señor ha dicho que la donde pise mis pies será mío y que lo que... Hermanos, porque estas personas siguen pensando como si estuviéramos en el antiguo pacto todavía. Incluso el pueblo de Israel, los que descienden por linaje de sangre, hoy no pueden tener esas promesas más. Amén, gloria a Dios. Solamente en Cristo, hermanos, a hoy se pueden obtener las promesas celestiales, las mejores promesas, porque las mejores promesas son las que permanecen para siempre. Amén, aleluya. Entonces nosotros, hablando de las mejores promesas, vamos a leer Corintios, 2 de Corintios 3, 9 y 11, que nos dice: porque si el primer ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? De la justificación. Y dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Lo que permanece para siempre es mucho más glorioso, porque es eterno, porque es indestructible, porque es incomparable, porque no tiene comparación con nada en esta tierra. Amén. Entonces, ahora en Cristo nosotros estamos en esas mejores promesas, en ese mejor pacto, como podríamos decir, en el mejor pacto, mucho mejor. Porque, ¿por qué es mucho mejor el pacto en Cristo, hermanos? Porque el primer pacto que Dios había hecho, o sea, las primeras promesas, el primer pacto, ¿verdad? Cuando Dios habla con Moisés y le dice al pueblo que si permanecen en sus leyes, en sus mandamientos, Dios los bendecirá. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Estos pactos se rompían, ¿por qué? Por causa del hombre que no permanecía en el pacto de Dios. Amén. Pero ahora nosotros en Cristo podemos tener la plena certeza de que Cristo está firme. Las promesas en Cristo son firmes y son fieles, porque Cristo no falla, porque Cristo no sella el pecado, porque Cristo no tiene que presentar ofrendas por sus pecados, porque Cristo fue fiel al Padre, porque Cristo vino a cumplir lo que el hombre no podía cumplir. Por eso nosotros hoy tenemos a Cristo con nosotros y por medio de Él tenemos todas las promesas. Por eso hay un pasaje que nos habla que en Cristo todas las promesas son un amén. Sí, un amén. Gloria a Un Dios. sí y un amén. En Cristo todas las promesas son un sí y un amén. Gloria a Dios, amén. Entonces, por eso ahora tenemos un mejor ministerio que el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. Entonces las mejores promesas que tenemos en Cristo son estas. Y en este mejor pacto alcanza más personas. En aquellos entonces, en el pacto primero, en el pacto antiguo, solo era para un pueblo llamado Israel, los israelitas. Entonces las personas que podían permanecer, algún gentil que quería entrar en este pacto, tenía que hacerse la circuncisión, tenía que hacer los rituales, tenía que hacer todas estas cosas, y en esto entraba en el pacto. Pero verdaderamente siempre los israelitas lo seguían viendo como un extraño, como un extranjero,
Entonces, en Cristo Jesús todos somos iguales. Ahora no hay esclavo, ahora no hay libre. En Cristo Jesús todos somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso en Cristo estamos mucho más confiados y seguros, sabiendo que Él vive y permanece para siempre, para mediar por nosotros, para interceder por nosotros. Amén. Leemos el 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. El defecto del primer pacto, ¿cuál era? Los hombres, el hombre, la debilidad, la carne del hombre. Ese era el defecto. Pero en Cristo no se puede encontrar ese defecto. Porque de Cristo se habla, dice, que anduvo entre los hombres y anduvo como hombre, pero sin pecado. Sin pecado. Y esa es la diferencia, esa es la gran diferencia, como hombre y entre los hombres, pero sin pecado, sin pecado alguno. Entonces el defecto del primer pacto eran los hombres. Leemos 5:3 de Hebreos, dice, por lo cual, por causa de ella, debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por el pueblo. Por esa razón, ese pacto no podía permanecer firme para siempre, hermanos. No podía permanecer firme perpetuamente como para llevarnos a la vida eterna. Amén. Todos estos que practicaban estas cosas, hermanos, tenían la mira puesta en algo mejor que vendría después. Aleluya. Por eso Moisés, cuando habló acerca de esto, dijo que vendría un profeta al cual el pueblo de Israel tenía que escuchar y hacer todo lo que él decía, porque este era al cual apuntaban todos estos pactos, todas estas cosas que se hacían, apuntaban a algo mejor, a Cristo Jesús. Y estas personas alcanzaban el perdón de Dios por practicar estas cosas, porque ellos estaban yendo en práctica estas cosas, esperando que un día llegara ese Redentor. Amén. Esperando que un día llegara ese Redentor en el cual pudieran ellos depositar su fe, esperanza y confianza. Pero ¿cuál fue el problema cuando vino? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es allí donde entramos nosotros en ese nuevo pacto. Es ahí donde entramos nosotros y somos hijos. No tenemos, hermanos, nosotros nada de mérito. Cristo Jesús es el todo para nosotros. Entonces, por eso, ¿qué podemos decir a esto? Solamente agradecer a Dios por su gracia, su bondad y su gran misericordia con que nos ha amado, hermanos. Leemos el 8, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que haber un nuevo pacto? Porque el primer pacto el pueblo no lo cumplía. Continuamente lo rompían y por eso tenían que estar año tras año con sacrificios y día tras día el sacerdote con sacrificios para poder permanecer adentro de ese santuario. Él día tras día tenía que estar y va de ofrecer sacrificios, y va de ofrecer sangre, y va de matar cabritos, y va de matar machos cabríos, día tras día haciéndolo. Y cuando él moría tenía que levantarse otro a seguir ofreciendo las mismas cosas que continuamente se venían haciendo. Pero ¿qué pasaba? No transformaban el corazón del hombre, no cambiaban el mal pensamiento del hombre, venían haciendo, hermanos, las mismas cosas. Y hermanos, y eso hoy en día hay mucha gente que también, como no han recibido a Cristo, sus corazones no son cambiados. Por eso no se arrepienten de sus pecados, por eso no se convierten de sus malos caminos, porque siguen actuando de la misma manera como este pueblo incircunciso de corazón. Gloria a Dios. Entonces dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y para esto leemos en Jeremías 31:31, que nos habla de esto. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hermanos, cuando nosotros leemos la carta a los hebreos,
nosotros vamos a ver que hay muchos pasajes, párrafos completos del Antiguo Testamento. Así es, amén. Nosotros vemos que cita mucho a estos pasajes de Isaías, de Jeremías, de los Salmos, de Éxodos, Génesis, Amén. Deuteronomio. Si nosotros vamos a las concordancias, vamos a ver muchas citas del Antiguo Testamento. Entonces aquí en Jeremías está hablando de esto, y es lo mismo que repite el escritor a los hebreos, que Dios había dicho y había anunciado esto. ¿Y por qué el escritor a los hebreos cita esta escritura? Porque él estaba tratando con personas judías que conocían el Antiguo Testamento. Entonces, al haber personas que conocen el Antiguo Testamento, ¿cómo se les podía decir que lo que estaba diciendo el escritor era cierto? Citando las escrituras. ¿Cómo nosotros podemos decirle a las personas y asegurarles que lo que decimos es verdad? Que lo que nosotros decimos es cierto, citando las escrituras. Nosotros no tenemos ninguna autoridad más que las escrituras. Aleluya. No podemos decir nosotros, es que el Señor a mí me ha revelado, es que el Señor a mí me ha dicho, es que se vino en mi pensamiento esto y por esto yo digo esto. No, porque Dios ha dicho en su palabra. Amén. Y por eso el escritor de los hebreos cita bastante la escritura. Y aquí más adelante vamos a ver lo que sigue diciendo. Leemos el 9 y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y leemos en Jeremías 31:32, ¿qué dice? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un mirador para ellos, dice Jehová. Aunque el Señor los cuidaba, los protegía, les proveía el sustento, los guardaba en el camino. A todo aquel que estaba con el Señor lo guardaba. Vemos que habían unos que se rebelaban de tal manera que no se arrepentían. Entonces, ¿qué pasaba con esos? El Señor los destruía, o el Señor permitía que los picaran las víboras, o a otros que se murieran, o otros que les pasaran cosas feas, porque ellos no se arrepentían de sus pecados. Incluso habían unos que morían apedreados por el mismo pueblo de Dios, por el remanente que se mantenía firme. Amén. Pero Dios no era el que fallaba. Los que fallaban eran ellos. Los que quebrantaban las leyes y los mandamientos de Dios era el pueblo de Dios. Así es, amén. Hermanos, y si hoy la gente se sigue perdiendo y la gente sigue por el camino torcido, no es porque Dios no haya proveído un mejor pacto, sino porque la gente no quiere entrar en ese pacto. La gente no quiere entrar en ese reposo. La gente no quiere venir a Él en arrepentimiento y fe. Aleluya. Pero Dios sigue con sus brazos abiertos, llamando al pueblo que se arrepientan de sus malos caminos, que se conviertan y se vuelvan a Dios. Aleluya. Y Dios tendrá de ellos misericordia. Sí, Señor. Entonces dice: porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El Señor no quiere abandonar a nadie, pero cuando uno se aparta de los caminos del Señor, uno solo se aparta de los caminos del Señor. Amén. No es que Dios se aparte de uno, uno se aparta. El Señor lo llama y lo atrae, y uno solito busca otra vez. Si quiero, amén. Como cuando habla del marrano que lo limpia y vuelve otra vez al lodo, o el perro que, ¿verdad?, que está, ¿verdad?, allí y después vuelve otra vez al vómito. Amén. El perro que se está haciendo bien alimentado, pero él quiere otra vez volver a comer su mismo podridumbre, su mismo vómito, lo mismo aquello que he dicho: hoy desecho esto, hoy me aparto de ese pecado, hoy me aparto de ese otro, hoy me aparto de lo otro, porque hoy voy a seguir a Cristo y hoy me arrepiento de mis pecados. A los días vuelve a practicar el mismo pecado, hace las mismas del perro, vuelve otra vez a su mismo vómito, vuelve otra vez hace así el pueblo de Israel. Así el pueblo de Israel. Y nosotros, si nosotros andamos en esta misma manera de vivir, Dios no va a estar con nosotros, porque nosotros mismos buscamos el mal. Entonces, en este mejor pacto, nosotros leemos el 10, dice: por lo cual
Este es el pacto. Habla, ¿verdad? Amén. Y va a hablar y a enseñar cuál es el pacto que Él va a hacer. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Ahora pregunto a nosotros aquí, ¿no tenemos nosotros la ley de Dios en nuestros corazones? Si nosotros tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, meditamos en ella ¿cuándo? De día y de noche. Amén. Y si meditamos en esa ley de día y de noche, es porque Cristo está en nosotros. Amén. Cada cosa que vamos a hacer, nosotros meditamos en esa ley y conforme a esa ley, caminamos y vivimos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Porque el Señor dice, ¿verdad? Así lo dice. Amén. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Jeremías 31:33 dice también: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En este mejor pacto, hermanos, que nosotros tenemos, hay algo también maravilloso para nosotros. La ley de Dios ahora no está escrita en piedras. Amén. Está escrita en piedras para aquellos que las saben, pero no las ponen por obra. Así es. Aleluya. Pero para aquellos que las ponemos por obra y buscamos cada día caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, estas leyes están escritas en nuestro corazón. Gloria a Dios. Pero para aquel que tiene el conocimiento, que se las sabe de memoria, pero no las practica, todavía sigue escritas en piedra. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Rey. Porque en el antiguo pacto las leyes estaban escritas Gracias, en Señor. tablas de piedra. Pero aquí dice la palabra de Dios que ahora estarán escritas en nuestro corazón. Hermanos, y dice, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Entonces, cuando habla de esto, habla que aquellos que tenemos las leyes en nuestro corazón somos su pueblo. Y cuando habla de que seremos su pueblo, hay un pasaje que habla que nosotros hemos sido comprados por precio. Amén. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Glorificad a Dios en vuestros miembros. Y habla acerca de cosas que nosotros no tenemos que practicar y apartarnos de ciertos pecados. Amén. Gloria a Dios. Y así dice después el Señor. Entonces, si nosotros tenemos su ley, entonces nos vamos a apartar de todos esos pecados que menciona en ese pasaje. Y entonces dice, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y serán hijos e hijas, dice, ¿verdad? Así es. Amén. Y entonces aquí dice, en el 11 sigue diciendo: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Hermano, yo cuando veo a un cristiano y él me dice que conoce a Dios, yo no le puedo decir, oye hermano, ven, conoce al Señor, arrepiéntete de tus pecados. ¿Por qué? Porque ya le conoce. Así es. Amén. Porque ya tiene las leyes escritas en la mente y en el corazón. ¿A quién es que nosotros llamamos a arrepentirse? Aquellos que no tienen las leyes de Dios escritas en su corazón. ¿A quiénes es que llamamos nosotros a que se conviertan de sus malos caminos? A aquellos que no se han convertido, a aquellos que no se han vuelto al Señor de todo su corazón. A esos es que llamamos. Por eso dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos, el pueblo de Israel, y cuando nosotros leemos el pueblo de Israel en el nuevo pacto, entendemos que se refiere a aquellos que estamos en Cristo, porque dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Aleluya. Porque hoy Dios no tiene dos pueblos, hoy tiene un solo pueblo. Hay un solo Dios y un solo pueblo, y en Cristo somos todos un solo pueblo para Dios. Y Jesucristo habló de esto, decía, tengo aquí estas ovejas y hay otras que tengo que reunir también, y será un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Aleluya.
Jesucristo lo dijo también. Y su palabra en Romanos 9 también nos habla acerca de esto, que no es por ser descendiente de Abraham, ni por ser linaje de Abraham, sino que en el Hijo de la promesa, ¿verdad?, está el pueblo, porque no es israelita el que lo es exteriormente, sino el que lo es interior, porque no es circuncisión la que se hace en la carne, sino la del corazón, la que se hace en lo más profundo de nuestro ser. Entonces leemos en el 11 y dice también en Jeremías, y no enseñará, 31-34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque pondré la maldad de ellos, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más. Todo aquel que viene en arrepentimiento y fe, Dios promete no acordarse más de sus pecados, echarlos a lo profundo de la mar y olvidarse de ellos para siempre. Dios promete que si nosotros nos arrepentimos genuinamente, Él nunca más nos dirá estás pecando o estás practicando este pecado o hiciste este pecado, porque Él lo ha perdonado. ¿Por qué? Porque hemos puesto la confianza en Cristo Jesús, en su único sacrificio, en el sacrificio más puro y más perfecto que nosotros podemos conocer. Seguimos leyendo el 12 y nos dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, es lo que estaba diciendo, Dios dice, nunca más me acordaré. A todo aquel que se nos han sido expiados nuestros pecados, Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Pero hermanos, si uno dice haberse arrepentido, pero sigue en la práctica, ¿cómo puede decir que Dios no se acuerda más de mis pecados? Si uno está todavía en ellos, no puede decir esto. Por eso es necesario que examinemos cada día nuestro caminar en el Señor, si verdaderamente hemos entrado en ese nuevo pacto o estamos aún en el viejo pacto de la carne. Porque en el viejo pacto de la carne, por eso los judíos, habían unos que se les hacía como muy difícil, ¿no?, creer en Cristo, porque ellos veían sus deseos que tenían todavía de volver a hacer las cosas pecaminosas y decían, pero es que si no vivimos conforme a la ley, entonces hay que hacer sacrificios. Ellos por esto, por su pecaminosa manera de vivir, pensaban, hay que seguir haciendo sacrificios, porque entonces no hay perdón para los pecados. Pero Dios, por eso el escritor a los hebreos les habla de esta manera, diciéndoles así, porque seré propicio a sus injusticias. Y cuando les hablaba de seré propicio a sus injusticias, les estaba hablando de que ahora el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero. Lo que apuntaba lo de antes era a lo verdadero en Cristo Jesús, porque este es el verdadero pacto de Dios, el verdadero tabernáculo de Dios. Porque seré por propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré. Así que, hermanos, el escritor a los hebreos decía, así que hermanos, Dios ha prometido nunca más acordarse de sus pecados pasados. No piensen en hacer más sacrificio. Cristo ya pagó por sus pecados pasados. Ahora ríndanse a Él. Ahora conviértanse a Él. Ese es el llamado a ellos. No se vuelvan otra vez a las prácticas antiguas, porque no podemos hacer más sacrificios. Ya no hay más sacrificios. Así es, amén. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Leemos Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Romanos capítulo 11, 26 y 27 dice:
Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. ¿Y a quién apuntaba esto? A Cristo Jesús. Amén. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Por eso es que necesitamos entregarnos a Cristo de todo nuestro corazón, Gloria a Dios, aleluya. para que nuestros pecados sean perdonados. Leemos el 13 Gracias, y dice: Señor. al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando habla de un nuevo pacto, habla de que hay algo que ya está viejo. Y hermanos, nosotros sabemos a qué se refiere con esto, ¿no? Cuando uno tiene un par de zapatos, vamos a decir así por un ejemplo, ¿no? Un par de zapatos viejos y compra unos nuevos. Cuando compra unos nuevos es porque estos ya están de salida, digamos. Ya están pasados de moda. Va a llegar a un punto donde se rompen y hay que tirarlos. Así es, amén. Hermanos, cuando se está hablando de este nuevo pacto, se está hablando de aquello que se hacía antes, ya no se va a hacer más. Así es, amén. ¿Y cómo se testifica de que esto no iba a continuar? Cuando se destruye el templo donde ellos iban a hacer sus rituales y sacrificios y ofrendas, Así es, amén. se rompe por completo, se deteriora por completo y es destruido, y entonces ya no hay más que hacer esto, porque ya está ahora lo nuevo. Para eso vino Cristo, para establecer un nuevo pacto. Aleluya. Y hermanos, pero ¿qué pasará con aquellos que siguen pensando y deseando que se vuelva a construir el templo en Israel? Aquellos judíos que siguen esperando que se vuelva a construir ahí para volver a hacer otra vez los sacrificios, y aquellos que dicen: ya volvimos a contactar a los levitas y ya tenemos el candelabro, ya tenemos todas las cosas, el arca, estamos construyéndolo para hacer una réplica y volver a hacer los sacrificios. ¿Qué va a pasar con ellos? Están muertos. Muertos en sus delitos y pecados, y no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Y hermanos, ¿y por qué es necesario mencionar eso? Porque incluso entre los cristianos hay personas que siguen volteando a ver allá, y cada guerra que pasa dice: ya próximamente, ya casi se construye el nuevo templo, ya estamos a punto de llegar a los tiempos proféticos, el nuevo templo se construirá, y ahora sí que nosotros tenemos un nuevo pacto en Cristo, hermanos. Nosotros no tenemos que esperar que se construyan, hermanos, porque Dios... Por eso en muchos pasajes de la Escritura siempre se hablaba y se decía que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. ¿Por qué? Porque estaba apuntando a algo mejor. Lo que estaba dando a entender: esto que tienen ahora, aprovechenlo mientras está. Aprovechenlo mientras está, hermanos. Y es de igual manera para nosotros. Y nosotros, esto que nosotros por ahorita hablamos de un nuevo pacto y hablamos de que un día nosotros estaremos directamente en el reino eterno. Gloria a Dios, amén. Todo lo que Dios nos da mientras estamos en vida en la tierra es para que nosotros lo aprovechemos al máximo. El pueblo de Israel, en esto que tenían ese templo, en esto que tenían ese tabernáculo, ellos tenían que aprovechar esto y seguir haciendo lo que tenían que hacer, porque vendría tiempo que no se habría de hacer esto más, ¿verdad? Jesucristo habló también acerca, porque, ¿verdad? Hablando de los adoradores, dice: porque vendrán tiempos que no adorarán ni aquí, ni allá, ni en este monte, ni en ese templo, sino que Dios Amén, gloria a Dios. busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es, Y Dios amén. sigue buscando esos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Sí, Señor. Te alabamos, Señor. Que no seamos solo aquellos que aquí nomás cuando nos reunimos. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo es que está claro. Algo que ya es viejo está próximo a desaparecer. Entonces, ¿cómo ciertas personas pueden esperar y siguen esperando que vuelva a aparecer lo viejo si ya está lo nuevo? Lo viejo ya desapareció. Pueden hacer otra réplica, pero eso ya no tiene nada que ver con lo verdadero.
con lo eterno, con las promesas mejores que tenemos en Cristo Jesús. Y hablando de esto, hermano, nosotros podemos hablar acerca de la vida antigua también que nosotros teníamos. Amén, gloria a Dios. Entonces leemos 5:17 de 2 de Corintios, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todo eso tiene que desaparecer de nuestra vida, las cosas viejas tienen que desaparecer. Leemos el 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio en este nuevo pacto. ¿Qué nos ha dado Dios? El ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogara por medio de nosotros, por medio de los que llevamos el Evangelio. Por eso, hermanos, en Cristo no hay necesidad de buscar la presencia de Dios en un lugar en específico. Nosotros somos hechos templo y morada del Espíritu Santo de Dios por medio de Cristo Jesús. Por medio de ese nuevo pacto que Cristo ha hecho, somos el pueblo de Dios. Y si somos el pueblo de Dios, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso, hermanos, ¿cómo no alabarle con gozo? ¿Cómo no gozarnos cada vez que levantamos cánticos al cielo, si sabemos que somos pueblo de Dios? Sí, Señor, ovejas de su prado. Hermanos, yo cada vez, hermanos, y yo no solamente es aquí, hermanos. Yo en mi casa, yo en el trabajo, yo donde quiera, yo canto alabanza al Señor y me gozo porque sé que soy pueblo de Dios y Dios recibe esa alabanza, hermanos. Santo, alabado sea su nombre, amén. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle si Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con todo el corazón? Ayúdenos siempre, Padre. Por eso nosotros, Dios nos ha hecho templo y morada del Espíritu Santo. Dios nos ha hecho. A nosotros no nos ha construido un hombre como templo y morada del Espíritu Santo. A Cristo tampoco lo construyó un hombre. Dios lo hizo. Así es, amén. Dios fue quien lo puso, hermanos. Y así nosotros también. Dios nos ha hecho. Y hermanos, y en aquel día, cuando estemos delante de su presencia, veremos verdaderamente ese templo completo. ¿Verdad? Cuando se habla, hermanos, de un reino, se habla de personas que conforman el reino. Amén, gloria a Dios. No, cuando se habla de un reino, no se habla de un castillo. Cuando se habla de un reino, se habla de personas que conforman este reino. Y cuando se habla de pueblo, se habla de personas que conforman este pueblo. Y cuando se habla de iglesia, se habla de personas, de personas que juntas forman una iglesia. El cuerpo, amén, gloria a Dios. Ese templo, gloria a Jesús. Así que, hermanos, en Cristo Jesús nosotros tenemos mejores promesas, tenemos mejores beneficios y tenemos mejores resultados en nuestra vida. Amén. Porque Cristo está en nosotros. Por eso podía el apóstol Pablo decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque él había entendido que las leyes de Dios estaban escritas en su corazón. Sí, Señor. El punto principal de lo que se viene hablando es de que ahora en Cristo Jesús estamos en un mejor pacto, estamos en mejores promesas y tenemos mejores cosas y tenemos mejores beneficios y tenemos una seguridad mejor que la que tenían ellos. Aleluya. Porque nosotros no dependemos de hombres falibles, dependemos de un Dios todopoderoso que envió a su unigénito Hijo a dar la vida por los pecadores. Porque ninguno de los antiguos podía pagar por los pecados de los demás, pero Cristo sí pudo pagar Él solo, una sola vez y para siempre por los pecados de todos. Estamos en Cristo, estamos en su mejor pacto, en mejores promesas y en mejores beneficios. Dios los bendiga, hermanos.